y bienvenidos a la sede de la Delegación de Cultura, que como saben es el Palacio de los Gobernadores aquí en el municipio de San Roque. Mi agradecimiento por la asistencia a este acto en el que estoy completamente convencida de que van a disfrutar, y mi agradecimiento también a Ángel Sáez Rodríguez, que decía anteriormente que nos habíamos conocido por teléfono, siempre conversaciones a nivel profesional y también de gran importancia relacionada con el tema de la presentación de su obra de hoy, y ya por fin pues hemos tenido la oportunidad de hacer coincidir en esta agenda de mayo pues la presentación de su obra, que es La muralla del Estrecho, nidos y fortines frente a los aliados. Y me acompaña también en la mesa, me ven muy bien acompañada en la tarde de hoy, por Carlos Gómez de Avellaneda, que va a hacer tanto una previa presentación de la obra de Ángel, como también me imagino que a nivel personal habrá algunas connotaciones que resaltar. Así que espero que disfruten y bienvenidos a San Roque. Quiero darle las gracias a Ángel por dos motivos. Primero, por haberme elegido para decir estas palabras, lo cual para mí es un orgullo y un honor, y no es retórica. Y segundo, porque me ha proporcionado un pretexto para venir a San Roque. Yo soy de Algeciras, he trabajado en San Roque bastante y estoy muy vinculado a San Roque, sobre todo en los aspectos patrimoniales de esta extraordinaria ciudad. Y me encanta venir, con cualquier pretexto. Repito, el libro que vamos a ver ahora no es un libro bueno, es un libro buenísimo. ¿Y por qué lo digo? Pues muy sencillo, porque cuando ves el libro dices, bueno, un tratado sobre fortificación, y entonces lo que uno imagina es una cosa muy interesante, una cosa muy documentada, pero una cosa que va a ser más bien para especialistas. Y no es exactamente eso. El libro son varios libros concentrados en uno. El libro es algo parecido a una casa que tú la conoces, sabes que la casa es bonita, pero un día la visitas y ves que se ha derribado una pared y se han levantado 7 cuartos extraordinarios en plan palacio detrás. Pero es que luego entras en esa ampliación y hay otra pared que conduce a algo mucho mayor y mucho más bonito. Esa ha sido la impresión que me ha dado el libro. Lo primero de todo, el libro, con sus 315 páginas, creo recordar, no es en absoluto, digamos, algo que apetezca dejar de leerlo. Se empieza a leer y Ángel ha tenido la habilidad de enganchar un concepto con otro, de tal manera que crea una verdadera intriga. Todos conocemos la capacidad de Ángel como investigador, por eso huelga que hable de ello. Pero digamos que es una capacidad que va en aumento y además se nota perfectamente la conexión que tiene con el mundo de la enseñanza. Ángel consigue hacer fáciles las cosas y hacerlas atractivas y realmente apasionantes. Del libro se puede hablar mucho, no voy a hablar demasiado. Del libro podemos decir que es poliédrico, polifacético. Nos vamos a encontrar con un análisis, como yo no lo he visto jamás, de las condiciones históricas de la comarca en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No he visto una cosa igual. Luego, para entender la comarca, hay que leer este libro. Por supuesto, se la puede entender sin leerlo, pero este libro ayuda a entenderla muchísimo mejor. Primero, una de las cosas que Ángel demuestra es que un elemento patrimonial nunca es una casualidad. A lo mejor lo vemos en su desnudez,
y decimos me gusta, no me gusta, será interesante, no lo será. Pero responde a algo. Un elemento patrimonial, ya sea un cuadro, ya sea un edificio, ya sea lo que sea, responde a una situación que lo ha creado, a un contexto histórico, sociológico, económico, y eso nos da la rendición de Breda, o eso nos da una máscara precolombina, o eso nos da un vaso griego, que no puede existir aislado, que no se ha creado por generación espontánea. El patrimonio que tenemos en la comarca, ya de por sí muy rica en otros aspectos patrimoniales, con la cuestión de la fortificación de la Segunda Guerra Mundial, es algo que gracias a este libro no solamente lo descubrimos, sino que lo entendemos, que es lo más importante de todo. Igual que he hablado de una situación internacional delicadísima, complejísima, y que si se unen todas las piezas del puzzle, como prácticamente ha hecho él, resulta un verdadero descubrimiento, resulta algo, pero es que luego las circunstancias, vamos a decir, locales. El estudio que hay del punto de vista de Gibraltar, la razón de ser, cómo se organizó este sistema fortificado, que es prácticamente el último que se hace en Europa. ¿Qué conexiones tiene con otros sistemas famosísimos, como es la línea Maginot o la línea Sigfrido o la muralla del Atlántico? De muchas cosas que se entera uno. Yo, por ejemplo, nunca había oído hablar de que se habían hecho, por ejemplo, en Turquía se hicieron fortificaciones, líneas fortificadas. Parece ser que en aquella época era una especie de hobby de los estados, ¿no? Había quien tenía su línea fortificada. Luego, la línea fortificada, el conjunto, es notable por muchos motivos. Notable porque fue un esfuerzo que se realizó en un momento de una penuria económica, algo sencillamente extraordinario. No se hizo por capricho ni porque hiciera bonito, sino porque efectivamente había unas perspectivas de entrar en la Segunda Contienda Mundial y efectivamente las costas nuestras eran muy vulnerables. Puede decirse, se habla de los prisioneros republicanos y todo eso, pero un aspecto que generalmente no se habla mucho al hablar de las fortificaciones estas, es que en algunas poblaciones supusieron una afluencia de trabajadores. Tengo un testimonio de primera mano, un amigo nuestro, ya murió el pobre, que eran pescadores, vivían en San Fernando, no tenían medios, y este hombre, cuando se enteró de que se estaba fortificando todo esto y de que había muchísimo trabajo, se vino andando desde San Fernando con su madre. Tardaron varios días, dormían por supuesto al borde de la carretera, y con lo que empezó a ganar, pues empezaron a salir adelante. Y es muy curioso que, por ejemplo, en Algeciras hay un número de habitantes, y cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial y la edificación de estas líneas fortificadas, de este sistema, los habitantes han aumentado una barbaridad. Es un fenómeno demográfico que no se ha estudiado bien todavía, y es que no solamente se utilizó mano de obra militar, zapadores, prisioneros, todo eso, sino que también se contrató a personal civil y fue un verdadero revulsivo económico para la comarca. Por supuesto que en el libro se habla de espías, en el libro se hace un análisis de la fortificación de este tipo, que es que realmente lo entiendes, pasan de ser unas masas de cemento a algo que cobra vida, a algo que tiene verdadero carácter monumental,
sobre todo en su entorno, como dice muy bien Ángel. Un fortín en su entorno está completo. Un fortín quizás fuera de su entorno pues puede parecer una cosa sencilla o vulgar. Se ve perfectamente que ha habido un trabajo de documentación exhaustivo. Y los cimientos de este libro están en el catálogo que, en unión de otros dos amigos, realizó Ángel hace unos cuantos años, que estos amigos tuvieron la paciencia de inventariar todos estos elementos de fortificación en la comarca, con sus planos, sus posiciones, etcétera, etcétera, dándole forma a un documento que está ahora en poder de la Delegación Provincial de Cultura. Es un documento público. Y ahora, a partir de esa base, pues se ve que Ángel domina el tema y todas las conexiones, todos los hilos que salen del tema, ha ido encontrando los ovillos. Yo no voy a hablar mucho más, solamente diré que se está haciendo un esfuerzo para la protección de estas fortificaciones, que fue muy triste que hace unos años, en la línea de la Concepción, al hacer la restauración de la antigua comandancia militar, luego convertida en museo, el arquitecto empleó muchísimo tiempo y dinero en destruir uno de estos fortines que estaba en el patio, que estaba en el jardín de la comandancia. Y que aquí se ha tenido a gala durante muchos años destruirlos como elementos que no valían nada y que eran un estorbo y que eran... Cuando en el extranjero los franceses están orgullosísimos de las murallas de las fortificaciones levantadas por los alemanes en la línea del Atlántico, las conservan, las restauran y les sacan el dinero. Y en todos los países europeos están sacándole partido turístico a esto. Y aquí nos estamos dando cuenta ahora. Ahora se está tomando esto en serio, el protegerlo y el explotarlo. Palabra que parece fea, pero no tiene por qué ser fea. La palabra explotación bien entendida. Y bueno, no voy a decir más, solamente que, por favor, leed el libro y después me discutís. Y ya está. Bueno, y gracias a vosotros por acompañarnos en este acto cultural, en esta primavera que ya ha llegado y que pronto va a empezar a apretar el calor y a quitarnos las ganas de andar en muchas cuestiones de estas en torno a libros. Pero yo quería presentar el libro en San Roque, por ser un municipio que tiene una tremenda riqueza de elementos de los que después les voy a hablar, con un poco de mayor extensión. Y celebro especialmente el hacerlo aquí, en esta casa, en este Palacio de los Gobernadores, donde pues he participado numerosas veces y no soy capaz a estas alturas de hacer una revisión de mi historia de mi trayectoria como investigador, sin encontrar flashes permanentes de mi presencia aquí, participando en cursos de otoño o de verano en varias ocasiones, trayendo la publicación de libros del Instituto de Estudios y, en definitiva, colaborando con uno de los municipios que habitualmente están más implicados y más comprometidos en la defensa de nuestro patrimonio y la promoción de nuestra cultura. Indudablemente no puedo olvidar cómo en este mismo salón hace 8 años presenté el libro del que más grato recuerdo guardo, aquella
montaña inexpugnable, aquella historia de la fortificación de Gibraltar, que teníamos que presentar en la ciudad de Gibraltar, en el exilio en San Roque, y que entonces dediqué a algunas personas especialmente importantes para mí y que en aquella ocasión estaban presentes, y ya no es posible. Pero bueno, la vida sigue y nos toca seguir cumpliendo una misión que tenemos a algunos de los que hemos tenido la fortuna de podernos preparar concienzudamente gracias al esfuerzo de nuestras familias y a las posibilidades que esta sociedad nos ha permitido, nos ha brindado para entender un poco de algunas cuestiones, y hay que seguir trabajando en difundir este tipo de elementos que, como elementos patrimoniales que son, responden a la explicación de nuestro pasado, de dónde venimos, y se convierten en un elemento verdaderamente interesante para difundir los valores patrimoniales de nuestra tierra, atrayendo gente que nos ayude a impulsar una industria turística que sea compatible con el polo químico del que disfrutamos en la comarca. El título de la obra, La muralla del Estrecho, responde a un juego de palabras que se inspira en eso que decía Carlos, que se pone de moda en la época de entreguerras. Todas las naciones, a la vista de lo que se les venía encima, empiezan a fortificarse para que no se les pueda invadir. Ni uno solo de esos sistemas fortificados sirvió para nada. Diremos la frase de la tarde. Ninguno logró impedir la invasión, porque nunca una línea fortificada en ninguna época cumplió esa misión. A lo sumo logró retardar un poco el empuje de los pueblos bárbaros que tenían que atravesar el limes, o el impulso de las potencias imperialistas o invasoras que habían decidido poner sus manos sobre un objetivo determinado al otro lado de la frontera vecina. Quizá la nuestra, la muralla del Estrecho, fue la única que no cumplió este designio porque nunca se la aprobó. No sé si afortunadamente o no, pero como no se trata de hacer historia ficción aquí, nos limitaremos al relato de los hechos. Todos conocen la muralla del Atlántico, no solo los especialistas en el tema. Desde que Tom Hanks anduvo buscando al soldado Ryan después de desembarcar en Normandía, pues si a alguien le quedaba por haber visto aquellos escenarios que se habían divulgado enormemente en las películas de Hollywood a partir de los años 40, pues ya no queda nadie sin haberlo hecho. Aquello era la muralla del Atlántico, era la construcción de un moderno sistema fortificado desde Noruega hasta el Golfo de Vizcaya, basado en obras básicas previas de los franceses y desarrollado por el Estado nazi, utilizando mano de obra parcialmente forzada y otro tipo de recursos. Pero esa es solamente la más conocida, quizá. Los alemanes habían hecho dos murallas en Alemania, la muralla del Este y la muralla del Oeste. Los alemanes no solamente tenían un planteamiento expansivo, sino también uno defensivo, pensando que cuando estallasen las guerras que iban a provocar, mientras daban un golpe en un sitio, quizás tuviesen que tener la retaguardia a la puerta de atrás suficientemente cerrada y guarnecida. De ahí que hiciesen su muralla oriental y su muralla occidental, esta última más conocida como línea Sigfrido. Enfrente, justo enfrente, estaba la muralla francesa, esa es conocida como la línea Maginot. Hay otra docena
a la que no voy ni a referirme, pero estos son los nombres que se le dan a estos sistemas: líneas o murallas. En España se construyó una línea que fue la línea Pirineos, erigida a la vez que la nuestra y haciendo frente a los franceses, por lo que pudiese ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. La nuestra es la última, la más moderna y especialmente interesante desde muchos puntos de vista que intento desarrollar en esta obra. El término de la muralla del Estrecho lo creo para crear una imagen de marca. Es decir, mi preocupación para dedicar unos años a hacer esto parte de dos aspectos fundamentales. El primero es mi sorpresa ante la impunidad con el que las empresas constructoras han ido destruyendo nuestros fortines. Impunidad que solo se entiende por la falta del ejercicio de sus responsabilidades de las administraciones competentes. La segunda es mi convicción, como adelantaba Carlos Gómez de Avellaneda hace un momento, de que estamos hablando de un patrimonio vendible, atractivo y con muchos seguidores a nivel europeo, que puede convertirse en un elemento atractivo de carácter patrimonial para atraer gente. La muralla del Estrecho creo que puede ser un buen nombre, creo que puede vender, más que hacer referencia pues a las denominaciones locales de fortines o de nidos o de búnkeres, como también se les llama. Llego a esa convicción porque en el tiempo en el que he estado desarrollando mis estudios respecto a este asunto, pues he tenido una magnífica excusa para viajar por toda Europa occidental buscando búnkeres. Bueno, lo puedes hacer buscando catedrales góticas o buscando cuevas, pero esto es una excusa fantástica para ver países extranjeros, bañarte en el Canal de la Mancha, probar la gastronomía de por ahí, buscando búnkeres. Y eso, a la vez, lo estaban haciendo miles de europeos con los que me iba encontrando por allí. Gente que organizaba sus vacaciones, sus viajes culturales, con esa excusa, como puedes tener cualquier otra. Aquí no viene mucha gente a ver nuestros nidos. Vienen más bien pocos o casi ninguno. Creo que ese es un reto. Creo que es un reto que tenemos que afrontar y es un asunto que lanzo, aprovechando que tenemos aquí a una concejala que me ha demostrado su sensibilidad al respecto. Ella era quien estaba al otro lado del teléfono cuando la llamo diciendo: me temo que nos van a tirar un fortín en el término de San Roque. Y la respuesta suya, debo decir que la misma que he encontrado en el Ayuntamiento de Tarifa y en el de Algeciras, y no en otros, la respuesta suya es la de ¿dónde? Dame datos, que actuamos, y actuamos. Al rato se había actuado y se puso simplemente el protocolo de protección de un elemento patrimonial en funcionamiento. Digo que en otros lugares ni encontraba la persona que se ponía al otro lado del teléfono. Digo entonces que con nuestra responsable política al respecto, con gente del tema de la cultura de la ciudad aquí presente, lanzo esta apuesta, esta oferta, este reto, porque tenemos simplemente un elemento más que sumar a ese amplísimo, a ese riquísimo patrimonio que ya tenemos en la comarca. Porque hay mucha gente que se mueve interesado por este tipo de cuestiones. Acabo de tener la experiencia hace 3 meses, precisamente a partir de mover este tipo de ideas en las redes sociales, pues contactan conmigo unos
investigadores berlineses que les interesa el asunto y que quieren saber que dónde está esto, que dónde está el campo de Gibraltar, que cómo se llega aquí, que cómo se encuentran los fortines. Y bueno, pues me dediqué a hacer de guía turístico, como podéis imaginar, porque interesa mucho que estos señores que vinieron, que son directivos de una asociación de ámbito nacional en la República Federal de Alemania, que mueve a un montón de gente que se dedican básicamente a este tipo de cuestiones. Sí, ya sé que estos son una especie de frikis que andan por ahí buscando cosas raras, y nosotros podemos tener una de esas cosas raras que ofrecer a este tipo de gente, que cuando vienen se quedan enganchados, porque esto puede ser el cebo simplemente. Cuando llegan y cuando los pasean por Sierra Carbonera y alucinan con las perspectivas, con la visión tangible de eso que han visto sobre mapas y que no se entiende hasta que llegas ahí arriba y ves el estrecho y ves la bahía y ves las ciudades y ves Gibraltar, y entonces dicen, esto es impresionante, ¿cómo no hemos venido antes? Y después te lo llevan a seguir buscando fortines por las playas de Tarifa y comen en algún sitio y demás, y cuando se van es con un lagrimón en los ojos diciendo, es que no me quiero ir, es que cuando se puede volver aquí, porque están con la ilusión de retornar a un lugar que tiene una cantidad de encantos que igual no estamos vendiendo suficientemente. Esto solo pone un granito de arena más en ese proyecto del que estoy hablando. Hay otra perspectiva interesante, y es que estamos hablando de un patrimonio, es cierto que muy reciente, de nuestra historia contemporánea más cercana y también más terrible, más dramática, más sangrienta, que todavía tristemente mantiene heridas abiertas, que no sé cuándo vamos a ser capaces de cerrar por el empeño de algunos de que no se pueda dar solución a algunos de los problemas que se dejaron abiertos hace tanto tiempo. Pero esto es memoria de nuestra historia, de antes de ayer, de la que vivieron mis abuelos, de una historia del día después de la Guerra Civil. Porque este sistema, y con esto terminaré mi intervención, este sistema se construye a partir de la primavera de 1939. Hace justo en estos días aniversario del comienzo de las obras. Y además comienza de una forma verdaderamente novelesca, que da material pues para meterle mano a una novela, como aquella que escribí, que por cierto tenía San Roque como epicentro, con ingenieros militares del siglo XVIII empeñados en recuperar Gibraltar, y era un ingeniero pues que tenía que haber nacido en San Roque, así que por aquí, por estas alturas, vivía su familia, y por ahí creamos la trama que me dicen algunos de mis seguidoras que a ver cuándo sacamos la segunda parte, que está pendiente de un hilo. Pues esto nace de una trama totalmente novelesca que si te la inventas pues hubiesen presentado los mismos perfiles que tuvo en la realidad. El asunto es bien fácil. Saben ustedes que la guerra de España termina oficialmente el día 1 de abril del año 39, y para entonces el nuevo Estado franquista dispone ya de un servicio de inteligencia, de un servicio de espías que se mueve activamente, especialmente en Gibraltar, el único territorio irredento que queda para el nuevo Estado nacional. Gibraltar vive una situación de una enorme actividad prebélica. No olvidemos que si estamos en la primavera del 39, la guerra mundial va a estallar el 1 de septiembre. Y la guerra mundial iba a tener en el Mediterráneo un escenario imprescindible, necesario, donde se iban a encontrar algunos de los principales países beligerantes, entre ellos Francia y Reino Unido.
precisamente con el movimiento de tropas y de materiales que está teniendo lugar en ese abril del año 39 en el Estrecho y en todo el norte de África, se sitúa esta trama, ya digo, que cuasi novelesca, en la que un espía español en el Peñón cree identificar una serie de movimientos que no tendrían como destino la fortificación del norte de África francesa en previsión de una invasión italo-germánica, sino un asalto a la España franquista. De ahí surge nuestra trama, que se va a convertir en sistema fortificado con una celeridad inaudita para los que hablan de la desidia española, la lentitud en la toma de decisiones, especialmente en un momento tan complicado como el que les estoy exponiendo. Porque en pleno año 39 recursos no sobraban en España, precisamente los que iban a hacer falta para poner en marcha un sistema fortificado basado en hormigón armado. Este material, tan necesario para la reconstrucción de infraestructuras totalmente dañadas después de la larga guerra civil, tuvo que destinarse a este otro tipo de misiones. Desde que se da la alerta de la posibilidad de una invasión aliada en las costas campo-gibraltareñas, hasta que se comienza a construir el primer nido provisional, transcurren 3 semanas y pico. Inaudito para ser españoles, pero perfectamente comprensible en un estado militarizado en el que las órdenes que emanaban del cuartel general del Generalísimo tenían un cumplimiento inmediato. Más aún cuando se disponía de una mano de obra abundante y barata, constituida por republicanos derrotados y represaliados que estaban siendo organizados en los batallones disciplinarios de trabajadores que afectaron a tantos viejos amigos y gente que por razones de edad pues ya no están entre nosotros, pero que hubieron de participar como mano de obra forzada en las tareas más duras, las menos delicadas de la construcción de este tipo de fortificaciones. Para el resto del trabajo se contó con cuadrillas de albañiles contratados al efecto, de entre los cuales Carlos nos ha contado la anécdota de uno de ellos procedente de la isla, además del concurso de los ingenieros militares que en el cumplimiento de su tarea técnica diseñaron unos elementos fortificados que conforme a modelos alemanes se fueron aplicando aquí. Hemos documentado y les explico aquí las visitas que delegaciones militares del ejército español realizan a la Alemania previa a la guerra mundial, con visita expresa a sus líneas fortificadas, incluso a la checoslovaca, que saben ustedes que cae en manos de los alemanes sin haberse estrenado militarmente. Con ese modelo se pone esto a construir con toda celeridad y en el tiempo coincide con otro proyecto no defensivo como este, sino ofensivo, que va a seguir ocupando mano de obra y enormes recursos, como es el del artillado del Estrecho. Esa construcción de las grandes baterías que han protagonizado una etapa importante de la artillería española y que ha sido recientemente finiquitada con la clausura de los últimos establecimientos y el troceo para la chatarra de la mayor parte de las piezas, en un gesto absolutamente inaudito desde nuestro punto de vista, con un lamentable derroche de un fantástico
parque temático de artillería, podríamos decir, que teníamos ya montado en perfecto estado de revista, porque las piezas han estado operativas hasta hace muy poco tiempo y no hace demasiados años que han hecho sus últimos tiros de ordenanza. Pero en fin, este país funciona en estos aspectos de esta forma y creo que falta visión de futuro, falta perspectiva, falta capacidad para mirar un poquito más allá del propio ombligo y darse cuenta que estábamos desaprovechando una buena oportunidad. Pero en fin, son como están las cosas, y en ese conjunto tenemos actualmente al menos una batería, que es la de Paloma Alta, que conserva las piezas de máximo calibre que han artillado estas posiciones, y tenemos el conjunto de fortines, que llegó a alcanzar casi 600 elementos en un sistema que comenzaba en el río Guadiaro y terminaba en Conil, y de los cuales existen todavía más de la mitad, eso sí, en muy diferente estado de conservación, y que para cuya conservación, para cuyo mantenimiento y aprovechamiento en los aspectos que les estoy diciendo, por una parte el didáctico, el del elemento en el que contar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, una parte muy reciente de nuestra historia, y por otra, como ese elemento patrimonial que pueda atraer gente que venga aquí y que impulse la actividad turística de la zona, generando empleo que tanta falta hace, son las principales razones que me han llevado a escribir el libro que tienen ustedes entre sus manos y que espero que les resulte tan atractivo como ha expuesto mi amigo Carlos al principio. Así que muchas gracias por venir esta tarde y acompañarme.